Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a avanzar en lo que es el tema de química uno, transformación química de la materia. Y para ello vamos a comenzar con conceptos breves sobre observaciones de lo que son eventos históricos a través del tiempo. En esta línea temporal empezamos por la curiosidad del hombre por ir descubriendo lo que es ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Podemos ver el descubrimiento del fuego, el trabajo en la alfarería, la producción de pinturas, y desde allí va naciendo lo que es este interés por ir experimentando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, va a ir aumentando estas situaciones experimentales hasta nuestro tiempo, ¿no? La antigüedad, eh, en este tema de química, se tomaba en cuenta lo que son básicamente, de acuerdo al concepto de materia, los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. En la alquimia se basaban también en estos mismos elementos y en la búsqueda de lo que era la piedra filosofal y el elixir de la vida, ¿sí? La iatroquímica se basaba más en lo que era la química medicinal, es decir, buscar remedios a través de química experimental para buscar lo que era la salud, ¿no? La flogística se estudió lo que eran los fenómenos de la combustión y ya más adelante con eh, científicos y estudiosos interesados en demostrar procesos químicos como Lavoisier, que explican el fenómeno de la combustión y el desarrollo del método científico. Y actualmente en la química moderna tenemos las leyes ponderales, descubrimiento de los elementos químicos, teoría atómica, química orgánica, termoquímica y muchos otros que actualmente se utilizan ya, ¿no? Concepto actual de lo que es la materia nos dice todo aquello que llega a impresionar nuestros sentidos, ocupa un lugar en el espacio, posee volumen, masa, peso, inercia y forma. Además, no permite que otro cuerpo ocupe su lugar, es decir, la impenetrabilidad. La composición de la materia, estamos hablando básicamente de lo que es el átomo, contiene lo que son los electrones, protones y neutrones. Aquí podemos ver que el átomo son las distintas clases de átomos. Está compuesto por elementos químicos como el hidrógeno, oxígeno, bromo, etcétera. Estos se van a representar por símbolos y están dentro de lo que es la tabla periódica de los elementos. Y podemos ver una comparación de los átomos de hidrógeno, oxígeno y el bromo. Estos átomos a su vez se van a unir en moléculas, que son un grupo de dos o más átomos unidos en una proporción definida. Su composición se representa a través de fórmulas químicas y estamos viendo la fórmula del agua: dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estas moléculas a su vez se van a transformar en partículas. Las partículas ya son visibles al ojo humano y estas pueden formar sustancias simples y compuestas. Simples formadas por un único elemento químico y compuestas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Y vemos simples: hielo, oxígeno, hidrógeno, ozono, carbono. Y compuestos: agua, monóxido de carbono y amoníaco, ¿no? Estados de agregación de la materia. Para ver esto, primero tenemos que conocer dos conceptos, los cuales son la cohesión y la repulsión. La cohesión es cuando los átomos están eh, en adherencia, es decir, están unidos, hay una fijación entre estos dos y una estabilidad, ¿no? En cambio, cuando hablamos de lo que es la repulsión, estamos hablando de que estos átomos se van a alejar en cierta medida. También existen estados donde hay un equilibrio entre estos dos estados de cohesión y repulsión. Vamos a ver cómo se interpreta de acuerdo a los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el sólido podemos ver que los átomos están reunidos, o sea que hay más cohesión que repulsión. En el estado líquido podemos ver que los átomos se van moviendo, pero no están unidos del todo, es decir, hay cierta cohesión, pero también repulsión. En el gaseoso podemos ver que los átomos están dispersos, es decir, hay más repulsión que cohesión. En el plasma es igual que el gaseoso, pero estos están provistos de una carga eléctrica o también se les dice ionizados, ¿no?
Podemos ver aquí las características de lo que son los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el sólido tiene una forma propia, ocupa un volumen determinado. En los sólidos las partículas están cerca. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el estado de cohesión, están ordenados, casi no tienen lugar para moverse, solo vibran. Los sólidos no se pueden comprimir, si se los presiona no cambia de forma. En el líquido no tienen una forma propia, adquieren la forma del recipiente que los contiene, tienen un volumen propio, ocupan un espacio limitado, las partículas están desordenadas y pueden desplazarse una sobre otra. Es decir, aquí van a estar separadas, unidas y va a haber un estado de cohesión y al mismo tiempo de repulsión. En el estado gaseoso va a predominar lo que es el estado de repulsión, no tienen volumen ni forma propios, adquieren forma del recipiente que los contiene y ocupan todo el espacio disponible posible. En los gases, las partículas que los conforman están a distancias entre sí, es decir, van a estar de forma desorganizada y se mueven a gran velocidad. El plasma es reconocido como el cuarto estado de la materia, es un gas también, pero que está provisto de carga eléctrica, ¿no? Están ionizados, van a seguir conviviendo tanto con los electrones liberados como los átomos convertidos en iones, ¿sí? Tenemos también lo que son los cambios de estado y podemos ver los que conocemos inicialmente, que son fusión, vaporización, solidificación, condensación, y los agregados que son sublimación, sublimación inversa, la ionización y la desionización. Primero, en la fusión podemos ver que vamos a pasar del estado sólido al estado líquido. Esto por aumento de la temperatura. Hay una elevación de la temperatura y vamos a pasar del sólido al líquido. En la solidificación es un estado inverso, es decir, vamos a pasar del estado líquido al estado sólido por modificación de la temperatura a una baja menos de 0 grados centígrados. La vaporización es un estado en que va a pasar de líquido a gaseoso y tenemos tres en la vaporización. La evaporación, que generalmente se da en lagos, lagunas, ríos y mares, esto por una subida de temperatura y se va evaporando poco a poco el agua, ¿no? En la ebullición tenemos que el líquido va a llegar a una temperatura definida, ¿no? Esto generalmente se toma en cuenta desde los 100 grados centígrados. Sin embargo, en el lugar donde nosotros nos encontramos, que es una gran altura, el agua va a hervir a unos 87 grados centígrados, ¿no? Por eso cuando es para consumo humano, debe ser hervido entre unos 2 o 3 minutos para que tenga esta consistencia de que esté cocida, por así decirlo, y no nos haga daño, ¿no? Y último tenemos la volatilización, que es una manera violenta de evaporarse. Y esto se da más que todo en el alcohol, el éter, la gasolina y la acetona, ¿sí? Luego tenemos el estado de la condensación, que es un estado inverso de la vaporización al líquido. Y esto ocurre cuando eh, este líquido se va a concentrar en lo que son generalmente las nubes, ¿no? Y eh, este estado de condensación va a pasar a líquido en la lluvia generalmente. También podemos ver este estado de condensación cuando hacemos hervir y este líquido tiene una tapa. Entonces todo el líquido se va a condensar en la parte interior de la tapa y al momento de destaparlo, este líquido va a ir cayendo, ¿sí? Tenemos la sublimación, que es el cambio de fase de manera directa del estado sólido al estado gaseoso. Tenemos el ejemplo de la naftalina, que son pastillas para repeler insectos. La sublimación inversa, que es el cambio de manera directa del estado gaseoso al estado sólido, y se presenta mayormente en experimentaciones controladas para la obtención de de sólidos a partir de un gas. Por ejemplo, el hollín, ¿no? Cuando quemamos o cuando se quema algo y este vapor o este humo se queda adherido a ciertas superficies y podemos obtener el hollín. La ionización, que es el cambio de fase del estado gaseoso al estado plasmático. Y, por ejemplo, ahí tenemos los rayos de una tormenta. La desionización, que es el cambio de fase de estado plasmático al estado gaseoso. Y un ejemplo de ello es el humo de una llama recién apagada.
Ahí podemos ver todos los estados o los cambios de estado que puede representar un cuerpo. Tenemos propiedades de la materia y en este tenemos dos, propiedades generales y propiedades particulares. Generales, masa, peso, volumen, densidad, porosidad, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad. Propiedades particulares, eh, elasticidad, dureza, ductilidad, maleabilidad, fragilidad y tenacidad. Entonces vamos a ir desglosando uno a uno con conceptos breves. Tenemos lo que es la extensión. La extensión es una propiedad que permite a los cuerpos ocupar un determinado volumen en el espacio. ¿Sí? La impenetrabilidad indica que dos o más cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. La inercia permite tener la resistencia o modificarla por sí solos en un estado de reposo o movimiento. La divisibilidad señala que la materia puede dividirse y fragmentarse en pedazos más pequeños. El peso permite identificar la fuerza con la que es atraído un cuerpo por otro debido al estado de la gravedad, ¿no?, del planeta. La masa indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. El volumen, un cuerpo que permite medir el espacio que ocupa. La densidad permite determinar el tipo de sustancia e indica la cantidad de masa que hay en un volumen. La comprensibilidad permite disminuir el volumen de un cuerpo al ser sometido a una presión o comprensión. La elasticidad es cuando un cuerpo sólido recupera su forma original y a su vez que desaparece por la fuerza que lo estaba deformando. La expansibilidad es la propiedad que tienen los gases para ocupar el volumen que se les presenta. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido al desplazamiento. La maleabilidad propia de los metales que puede extenderse en láminas. La ductilidad es cuando un metal o una aleación cualquiera u otro material permite su deformación forzada en hilos sin que se rompa o se astille. La acidez, donde la materia permite reaccionar a sustancias ácidas. La basicidad, cuando reacciona en contra de los contactos con los hidróxidos. La solubilidad permite disolverse en una sustancia o en otra sustancia y permite ser soluble o insoluble. La combustibilidad, cuando puede reaccionar en presencia de oxígeno y puede liberar energía como calor o luz o como nosotros lo conocemos en realidad el fuego, ¿no? Esto sería todo. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos.